¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 11 de septiembre. Vamos a iniciar las conferencias que transmitimos desde Palacio Nacional para informar a la ciudadanía acerca de los programas del bienestar, cómo vamos avanzando en la implementación de la estrategia del Gobierno de México para reactivar la economía en esta pandemia, en esta crisis no solo sanitaria, sino también económica fuerte que hemos enfrentado en el mundo entero y también en nuestro país. Por eso la importancia de tener estos espacios abiertos, directos con la ciudadanía y que pueda saber cómo se están destinando los recursos públicos en apoyo y en protección, sobre todo de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Y también este espacio que nos permite aclarar dudas, dar mucha mayor información a detalle para el público en general, pero también para los beneficiarios y las beneficiarias de los diferentes programas del bienestar. El día de hoy precisamente vamos a dedicar el programa a estos servicios que se dan en la línea del bienestar. Ha habido varias dudas, varias preguntas al respecto y por ello la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, nos va a poder dar toda la información necesaria para que la conozcan todos los derechohabientes de los diferentes programas que se atienden por la línea del bienestar. Le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Recordar que el día de ayer en este espacio se habló sobre el programa ecológico Lago de Texcoco. Este parque ecológico, que vamos a recuperar algunas de las imágenes, el Parque Ecológico Lago de Texcoco, representará la recuperación de 12,200 hectáreas como una zona de restauración ecológica con espacios de uso público. Esto en beneficio de los habitantes del Valle de México y en particular de las poblaciones más vulnerables. Recordamos que aquí es el proyecto anterior que se había hecho de este majestuoso aeropuerto. Este proyecto del Parque Ecológico tiene el potencial de convertirse en uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Tan solo el número de hectáreas que comprende este espacio representa 15 veces el tamaño del bosque de Chapultepec. Para que nos demos una idea, son 3 ejes principales. El primero es la protección ambiental de la zona, por medio del cual se buscará la creación de un área de restauración ecológica y de conservación para las especies acuáticas que ahí habitan. Número 2, como segundo eje principal, el aprovechamiento del espacio en el corto plazo a través de ser un espacio donde se realicen eventos públicos. Esto lo vamos a ver ahora el próximo año durante el 2021, conciertos, festivales, carreras y demás actividades físicas grupales. El tercer eje es el fomento de acciones para su uso permanente que garantizarán tanto la sustentabilidad y la preservación de este espacio ecológico y sus recursos, así como la generación de áreas abiertas al uso público y colectivo a través de infraestructura agrícola, social, cultural y deportiva en beneficio de los habitantes de estas zonas y las zonas aledañas. El área que ocupa este parque ecológico se caracteriza por concentrar una enorme biodiversidad a lo largo de toda su extensión. Se estima que hay más de 200 especies vegetales que tienen el potencial de reproducirse en la región, por lo que se va a generar viveros que serán esenciales para lograr la preservación de estas especies y que serán de gran valor para fomentar la educación ambiental de todas las personas que lo visiten.
Como parte del equipamiento deportivo y social que contempla este proyecto, se está pensando en destinar 256 hectáreas para la construcción de canchas, campos de béisbol, de fútbol, tenis, frontón y otras disciplinas deportivas, así como gimnasios y áreas de convivencia. Preservar la biodiversidad, apostar a que sea un espacio público, abierto, democrático para la gente de la región y también un impulso no solo a las actividades culturales, sino también deportivas. Eso será el Parque Ecológico Lago de Texcoco y vamos a estar muy atentos presentando todos los avances. Ya se iniciaron, va a generar varios empleos. En este año más de 400 personas van a integrarse a este proyecto y el próximo año varios miles más. Así que seguiremos informando y con el gusto de presentar aquí las imágenes que serán este espacio, este parque urbano de los más grandes del mundo. Muy bien, Ariadna, si te parece bien, iniciamos para hablar sobre la línea del bienestar. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy quisimos platicar cómo vamos atendiendo en la línea de bienestar y qué resultados hemos tenido, qué mecanismos tienen nuestros derechohabientes para poder acceder a la información a través de la línea. Bueno, la línea de bienestar, adelante, es un call center con una atención personalizada a nuestros adultos mayores, a nuestras personas con discapacidad. Y el programa, bueno, esta estrategia de atención ciudadana, pues nació el 14 de abril, inició operaciones en medio de la crisis sanitaria, entonces la línea se puso a disposición de atender diversos programas que no solo la línea de bienestar, que iba a atender principalmente a las pensiones. Entonces, si me la regresan, gracias. El número, como ya lo hemos difundido, es 806-39-4264, es 800 México 4, es su denominación en letras y en números. Esta línea de bienestar siempre les hacemos el llamado que cuando alguien va a llamar tenga a la mano su INE y su CURP. Son datos muy importantes para que los podamos registrar. Adelante. Bueno, los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y sábados, domingos y días festivos de 9 de la mañana a 9 de la noche. De tal manera que la línea Luisa María atiende todos los días. Originalmente pues se había pensado de lunes a viernes, pero ante las dudas de muchas personas en medida de la situación que atravesamos, ampliamos los horarios y son los horarios que manejamos para entre semana y fin de semana y días festivos. Adelante. Bueno, ¿qué podemos tramitar en la línea de bienestar? En el caso de la pensión de adulto mayor y de personas con discapacidad, podemos tramitar la solicitud de incorporarnos al programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, antes de marcar a la línea hay que tener los documentos a la mano, la identificación oficial, la CURP, preferentemente el acta de nacimiento y el comprobante de domicilio, para que los datos que se les van a requerir estén a la mano y la llamada pues no sea tan tardada para el derechohabiente y para el operador de la línea. Adelante. También hacemos el trámite de registrar a los auxiliares. Recordamos que los auxiliares son aquellas personas, familiares o personas de confianza de los adultos mayores que deciden quién va a poder representarlos en sus trámites, o los auxiliares en el caso de la pensión para personas con discapacidad de las niñas y los niños, los cuidadores, las mamás, los papás, los tutores. De tal modo que podemos hablar y dar los datos de que queremos dar de alta un auxiliar de alguna persona que ya está en el programa
o en el momento de solicitar la incorporación también decimos que queremos que a este adulto mayor lo apoye su hija, su hijo, y entonces se dan los datos. Todas las niñas y niños deben de tener un tutor, no pueden ellos gestionar su pago solos, ¿no? En el caso de discapacidad y en el caso de adultos mayores y personas con discapacidad que son adultos, pueden no tener el auxiliar, si así lo deciden ellos. Adelante. También pueden hacer el reporte de medios de cobro, que esto es muy importante, porque en medida que vamos dando las tarjetas, también las pierden, o las extravían, o se bloquea el NIP, o algo sucede con el plástico, y entonces necesitamos dar esta atención. Entonces se puede hacer el reporte de las tarjetas bancarias de robo o extravío y solicitar su reposición. Si hay un cambio de NIP que no se ha podido hacer en el banco, en los bancos les hacen los trámites, pero si por alguna razón tiene algún bloqueo, nos llaman a la línea de bienestar y nosotros coordinamos también con el banco. Y a veces, ahora sobre todo que hemos estado adelantando las pensiones, los adultos mayores nos dicen, es que solo me llegó uno, o me llegó el de mayo, junio, pero no me llegó el de marzo. Entonces nos piden el trámite para identificar su depósito y ya le decimos, mire, en el estado de cuenta lo busca tal día, aproximadamente a la hora del depósito, respecto a lo que tenemos nosotros de información, para que lo pueda identificar. Y también si nosotros cometimos alguna omisión, se reporta para que se le dé solución a su trámite. Si perdió las planillas de etiquetas con los que cobran los adultos mayores en zonas donde no hay bancos, que cobran a través de unas etiquetas, que las hayan perdido, pero va a cobrar en noviembre, para que nosotros podamos hacerle su reposición y se la llevemos al pago y siga cobrando sin ningún problema. O a lo mejor le dimos su giro telegráfico y lo perdió. Se le mojó, ya no lo encontró, entonces nos avisan para volverlo a expedir y que la persona cobre en el tiempo que dura los días que está habilitado el telégrafo para poder acceder al pago. Y también algunos nos dicen, yo tengo una tarjeta de banco, ¿por qué no me deposita en esta tarjeta? Ya no quiero que me pague con orden de pago o en la mesa en efectivo, le voy a dar mi número de tarjeta, también no lo pueden dar. Esos trámites son menos porque las personas pues resguardan su información, sobre todo financiera, pero hay el caso. Adelante. También, bueno, pues en la línea son los trámites fundamentales que se hacen, las incorporaciones, que también dan los avisos de baja para poderles generar el pago de marcha y también todo el tema de auxiliares y si perdieron su medio de cobro con el que regularmente acceden a su apoyo. ¿Cómo estamos en los horarios de atención? Esta gráfica la trajimos para que también pues vean los horarios donde más se nos satura y procurar que cuando nos llamen puedan escoger horarios donde tenemos menos saturación. Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde es cuando tenemos mayor saturación de la línea. Muy temprano, de 8 a 9 o hacia la noche, ya es cuando nosotros tenemos menos demanda en la línea. Esto para facilitarles pues en qué momento podemos tener una mejor atención, ¿no? Si prefieren hablar muy temprano o muy noche para equilibrar la atención. Lo que es cierto es que en este tiempo, como lo hemos venido informando aquí, la línea pues ha servido para varias cosas. Entonces sí hemos tenido momentos muy críticos cuando por ejemplo se anunciaron los créditos, que hablaba mucha gente y entonces estábamos perdiendo muchas llamadas porque estábamos recibiendo una demanda muy grande respecto a la capacidad que fuimos ampliando a lo largo de los días. Pero pues también hay que capacitar al personal y todo, no entran directamente, sino tienen que hacer una serie de procedimientos para aprender el oficio, dar respuesta correcta y saberse las reglas de operación de los programas, etcétera. Adelante. Gracias. También aquí es importante que se actualicen los datos. Los anteriores eran trámites que están referidos al pago.
que perdió la tarjeta, que bloqueó el NIP, que se quiere dar de alta, que quiere dar de alta un auxiliar para que le ayude en su cobro. Pero también nos pueden llamar para decirnos, bueno, ya me cambié de domicilio, no tengo problema con mi cobro, pero me voy a cambiar de domicilio. Si tiene tarjeta, pues la tarjeta la puede usar en cualquier lugar del país. Pero si nos avisa de su cambio de domicilio, nos ayuda mucho porque cuando lo vayamos a buscar para alguna cosa, sabemos dónde vive. Entonces aquí es muy importante convocarlos a que nos avisen si se cambian de domicilio. A lo mejor los auxiliaba algún adulto mayor su hija, pero que se mudó de ciudad, hay que cambiarlo. Entonces también si nos avisan con tiempo antes de los pagos, es muy importante para que podamos ir nosotros teniendo la información actualizada. Muy importante también actualizar el teléfono. Si tenían un teléfono, pues la gente luego cambia varias veces de número de celular, que nos lo hagan saber. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir entrando a una etapa de la estrategia original de la línea, que también les vamos a mandar mensajes por SMS cuando esté realizado el depósito de las pensiones. Porque hablan y nos preguntan, ¿ya está el depósito? Entonces la idea es que a través de SMS, porque la línea de bienestar es multicanal, a través de redes sociales, de mensajes a celular o de la llamada. Entonces, les queremos avisar con un SMS que ya está el depósito. Entonces, si nos ayudan actualizando el teléfono, pues les va a llegar la información que les queremos proporcionar. Y alguna corrección de un dato, que si ellos detectan que en sus pagos lo pueden cobrar, pero tiene una S por una Z, un error en un número, etcétera, es mejor corregir los datos. Adelante. Bueno, ya platicamos del pago de marcha, que es un aviso que nos den los familiares del adulto mayor, que nos digan que ya está en defunción, para que nosotros podamos darlo de baja del padrón, pero también generarles el pago de marcha a los familiares, que es un mes adicional, que son 1,310 pesos. Y recordar que el pago de marcha se le entrega al familiar que está registrado por el adulto mayor. Adelante. Bueno, en el caso de las dos pensiones, tanto de adulto mayor como de discapacidad, hemos recibido 54,000 solicitudes de incorporación de adultos mayores y 27,000 de discapacidad, haciendo un universo de 82,687 derechohabientes que han hecho su trámite a través de la línea. Como han ido pasando los días, ya llaman menos para otros programas y entonces hemos dado mejor atención a nuestros derechohabientes. Y bueno, muchos, como ustedes observan, piden revisión de datos porque tuvieran alguna circunstancia. 12,000 han estado referenciados con los medios de cobro, si se les perdió, si se venció, etcétera. Pagos de marcha, registros de auxiliares y correcciones de datos, y 318 defunciones. Esto pues lo vamos generando en conjunto con las delegaciones. Esto llega con nosotros, ¿de quién adelante? Esto llega con nosotros, la llamada, se genera una base de datos, nosotros les pedimos una serie de datos en la llamada, se genera la base, validamos porque nos puede hablar un adulto mayor que nos dice que tiene 62 años y que está solicitando la pensión, se le explica que la pensión es a partir de los 65 o los 68, depende de dónde nos esté hablando, y entonces queda el registro, pero no lo mandamos a la delegación porque no va a calificar, ¿no? Entonces, tenemos una serie de filtros para las llamadas. Y aquí, bueno, tenemos una tabla de los que más han llamado por estado, evidentemente la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Chiapas, y así hasta los 32 estados. De donde menos nos llaman es de Zacatecas. Hemos atendido más de 1 millón de llamadas. Es mucho, y hemos dejado también pendientes de la gente que queda en espera porque está saturada la línea, y a ellos les estamos llamando poco a poco
en medida de los tiempos muertos de la línea, para ponernos a sus órdenes para tratar de atender la llamada que se perdió. Entonces, como ustedes ven, hemos atendido a muchas personas a través de la línea. El dato que les di de la pensión era solo de la pensión, porque atendimos un número muy importante de créditos, tandas y todo lo relacionado a la reactivación económica. Pues este es un mapa de dónde nos llaman más. La Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, las ciudades y los estados con mayor población. Adelante. Y bueno, aquí tenemos una lista importante de otros programas que atendemos, que no necesariamente las pensiones. Créditos para trabajadores informales, casi 372,000 llamadas recibimos, que también tomamos datos y los entregamos a la Secretaría de Economía, a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que son los responsables de la implementación del programa. Microcréditos, 288,000. De la pensión para adulto mayor hemos recibido 182,000 llamadas. De las tandas, 70,000. De créditos a la palabra, 67,000. En discapacidad, 66,000. Multiprogramas, porque a veces es una familia que llama y solicitan beca de los niños, pensión de adulto mayor, y que puede ser no solo uno, ¿no? Estrategia emergente de vivienda, como ya aquí lo ha informado el subsecretario de Desarrollo Urbano, hay una estrategia de atención emergente de vivienda a, si no me equivoco, 67 municipios, y la línea de bienestar recibimos también esa demanda y se la enviamos al subsecretario para que los fueran a visitar y levantar sus datos para incorporarlos al padrón. Becas Benito Juárez, el programa de niñas y niños, reembolsos que está asociado con el tema de diversos programas, ¿no? Las tandas, ¿no? Que preguntan cuando tienen ellos que reincorporar, ¿no? Fonacot también nos llegan, personas que preguntan por temas de sus créditos de Fonacot. Adelante. Horarios del ciclo escolar, también nos han llamado a preguntarnos. Empleador solidario, jóvenes construyendo el futuro, que piden información. Centros de atención, aquí es importante porque luego nos preguntan dónde está ubicado, dónde atienden los créditos o dónde atienden los jóvenes, y se da la información. Mi beca para empezar, que es de la Ciudad de México, que es un programa social de la Ciudad de México. Preguntas sobre el Banco del Bienestar, también sobre DICONSA, el programa de mejoramiento urbano que está en las fronteras, ¿no? Y en las ciudades turísticas. Precios de garantía, también nos preguntan, Sembrando Vida y temas de leche liconza. Este es el catálogo que hemos atendido de todos los programas, y vamos abriendo estrategias de atención a nuestros compañeros funcionarios, como es el caso de vivienda, como es el caso de los créditos. Si quieres, regrésate una. Si se fijan aquí, los créditos, los microcréditos, las tandas y crédito a la palabra, casi estamos hablando de 700,000 llamadas, que está vinculado con el tema de la reactivación económica. Entonces, de ellos tenemos los datos y se envían a las áreas correspondientes. Aquí no lo pusimos, pero el tema del COVID también tuvo mucha demanda, pero nos coordinamos con las líneas de atención de las demás dependencias y transferimos la llamada al área correspondiente. También tenemos este trabajo de coordinación técnica entre las líneas de cada dependencia o de distintos programas. Y eso también nos ayuda pues a desfogar la línea y que las respuestas que se dan sean más idóneas, porque los está dando la dependencia que tiene a cargo el programa. Adelante. Adelante, gracias. Bueno, aquí termina nuestra presentación. Vamos a ponerles un video para que se ejemplifique cómo es la dinámica de la llamada. Y también decirles que una vez que hicieron la llamada, luego que sigue en su trámite. Bueno, esta base de datos se envía a las delegaciones de programas para el desarrollo y ellos generan una visita domiciliaria donde se confirman los datos que el adulto mayor o las personas nos dan, y entonces ya se incorporan a los programas a través de los mecanismos, en el caso de las dos pensiones, que tenemos establecidos. No les damos acceso directo cuando llaman
a definir la incorporación, porque pasa por una serie de validaciones. Y por la Ley de Datos Personales, los padrones están de manera independiente a la línea solo recupera la información y posteriormente generamos una visita. Y ahí es donde ya hacemos el trámite a través de nuestro personal de bienestar para la incorporación a los programas. Bueno, vamos a ver el video. El Gobierno de México, a través de la línea de bienestar, ofrece orientación a las personas que desean incorporarse o tienen dudas sobre alguna de las pensiones de la Secretaría de Bienestar. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche, fines de semana y días festivos de 9 de la mañana a 9 de la noche. En la línea de bienestar, puedes obtener información detallada sobre la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Recuerda que antes de marcar, es importante contar con tu credencial de elector y CURP a la mano. Para comunicarte a la línea de bienestar, llama sin costo al 800-639-4264. Gobierno de México. Muchas gracias por la información. Antes de pasar a las preguntas de los medios, si hubiese alguna en especial, mencionar que esta mañana en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en este espacio informar sobre el programa de Internet para todas y todos. Se le preguntó al respecto. Decirles que el día lunes, no se encuentran los compañeros en la Ciudad de México, pero el día lunes estarán aquí, han venido periódicamente y el lunes estaremos contestando todas las dudas sobre los avances de este programa tan importante, conectividad para llegar a las zonas del país que no tienen acceso a Internet y que a través de la empresa creada por el Estado, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, se ha venido avanzando en conectar, sobre todo con preferencia las zonas más alejadas, rurales, zonas indígenas, y que se pueda abrir Internet gratuito en escuelas, en unidades médicas y algunos espacios públicos, como ha sido el compromiso. Entonces ya informaremos el día lunes de cómo van los avances respecto al programa. Por favor, adelante. Secretaria, buenas tardes. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Una pregunta para cada una, si es tan amables. Primero, usted, tengo entendido que estuvo en los últimos 2 días en Pasta de Conchos y lo que quiero preguntarle es cómo van estos trabajos, qué tan es factible de llevar a cabo los cadáveres que piden los familiares. Le digo esto porque los expertos señalan que las temperaturas en el subsuelo pues son muy amplias, son muy grandes y llevamos 14 años. Entonces, ¿en qué estatus estamos y si es factible para que no se crean falsas expectativas, sobre todo entre los familiares? Y a usted, subsecretaria, cuando se presentó el presupuesto, se habló que por vez primera para el apoyo a adultos mayores iba a ser los recursos económicos para el próximo año superior a más o menos $1 billón. Los críticos empezaron a criticar a la 4T en este sentido. ¿Cuál es su postura? Gracias. Muchas gracias. En efecto, los últimos 2 días estuvimos acompañados también por el subsecretario Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos. Acudimos a la región carbonífera, no es la primera vez que vamos, hemos visitado varias veces, dando seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno de México y el presidente Andrés Manuel. Recordarán, el pasado 1 de mayo de 2019 se hizo el compromiso del rescate de los 63 mineros que a partir de un accidente en 2006 quedaron enterrados en la mina
donde se suspendió el rescate, y a partir de entonces hemos venido haciendo una serie de acciones muy importantes. La primera consistió en conformar un grupo con los mejores especialistas técnicos en minas de carbón, esto nacionales y extranjeros. Se conformó un grupo de 21 personas, 7 mexicanas y mexicanos, y se pidió la solidaridad, el apoyo de algunos países. Es el caso de China, es el caso de Estados Unidos, de Australia y de Alemania, para que ellos pudieran designar a los mejores especialistas en esta materia. Fue así que lo hicieron, y una vez que se conoció o se les entregó toda la información disponible, determinaron por unanimidad que era posible el rescate, a diferencia de lo que se dijo en su momento. La administración en su momento determinó la suspensión del rescate y se determinó que era factible. Se mandató, o por lo menos se sugirió al Gobierno de México que hiciera una serie de estudios. Esos estudios se realizaron, tomaron algunos meses por el Servicio Geológico Mexicano, y tomó todos los análisis de agua, de gas, de condiciones del subsuelo después de más de 13 años de estar esta mina suspendida. Y una vez conociéndose ese diagnóstico, se ratificó que era viable los inicios del rescate, la recuperación, y una serie de medidas que había que tomar sobre el tiempo, sobre las condiciones del subsuelo. Estamos ahora en el momento en el cual hubo una reunión hace aproximadamente una semana aquí en Palacio Nacional. Los familiares se reunieron con el presidente, y está hoy en manos de las familias los que van a determinar cuál es el paso siguiente. Una vez que se conoce toda la información, el próximo lunes estarán aquí nuevamente, idealmente ya con un consenso para tomar la decisión. Estuvimos nosotros allá hablando con los diferentes familiares, escuchando, sobre todo informando qué hemos hecho, y hoy que ya se cuenta con toda la información disponible, poniendo a su consideración cuál debe ser el siguiente paso, pero sobre todo reafirmando el compromiso del Gobierno de México de hacer lo que las familias determinen. Hay algunas familias que consideran importante hacer ahí un memorial, otras más quieren continuar adelante. Entonces serán ellos los que tomen esta determinación, y será muy importante la reunión que este lunes puedan mantener con el presidente de la República. Cuando fallecieron los trabajadores mineros, en los años posteriores los familiares se dividieron. Unos andaban por un lado, otros andaban por otro. Hoy ya se superó esta situación y ya todos están por esta medida. No, en realidad ha pasado mucho tiempo, y obviamente producto de un accidente como este, donde se suspendió y no se hizo justicia, pues ha generado también mucho dolor en la región, no solo los familiares directos, sino en general en toda la región carbonífera. Y bueno, pues pasaron ya varios años que en efecto ha habido diferentes visiones. Hoy la idea es que en conjunto puedan ellas, la mayoría, las viudas, los familiares, determinar cuál es el siguiente paso que ellos deciden hacer. Estamos en ese sentido, y acá estaremos el próximo lunes ya para conocer esta decisión. Recordar que, nada más que fueron 65 los del accidente, pero cuando se iniciaron el rescate se rescataron 2, pero 63 permanecen aún en la mina. Adelante. Muchas gracias. Voy a tratar de entender la pregunta. El incremento presupuestal para este año para los programas
En el caso de la pensión de adulto mayor, de 129.350 millones de pesos, se elevó a 135.000 millones de pesos, que representa un 4.42%. En el caso de la pensión de personas con discapacidad, actualmente tenemos 14.200 millones de pesos y para el próximo año tendremos 15.456, que representa un aumento del 8.87%. De tal manera que ambos programas, como ustedes bien lo saben, ya con la reforma constitucional de este año, pues el Estado mexicano se obliga, a iniciativa del señor presidente, de todos los años incrementar el monto del presupuesto para la pensión. De tal manera que estaremos en condiciones de atender de manera adecuada a los derechohabientes de esta pensión. Así que esos son los datos del presupuesto. Adelante. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Subsecretaria, ahorita que comentó lo de la línea del bienestar, ¿cuántas personas tienen contratadas? No sé si sea el personal suficiente o no para atender más de 1 millón de llamadas y pues que no caiga en que el público se desespere o hasta se esté peleando con el telefonista por el tiempo de espera, porque sí es mucha la afluencia, me imagino, de llamadas. ¿Cómo está en ese rubro? Si crecerían tal vez en personal. Y ahorita que comentó la cuestión del crecimiento de los recursos para las becas de discapacitados, en otra ocasión usted había comentado que son, creo que cerca del 20 o 25% de discapacitados del país que no están todavía inscritos dentro de la beca. Con estos recursos más, ¿entrarían posiblemente, si no en el 21, tal vez en el 22, para que absolutamente el 100% de todo discapacitado del país tenga este apoyo? Gracias. Muchas gracias. Respecto al tema de cuánto personal tenemos en la línea, tenemos 250 posiciones de origen, es decir, que estas posiciones son atendidas de 8 de la mañana a 9 de la noche y requieren de 2 o 3 personas para atender esa posición. Entonces, tenemos 250 posiciones de manera, con el cálculo normal. Hemos tenido que aumentar a 300, a 350 y hemos llegado a puntos de tener 400. Esto depende también de la demanda y en el tiempo de los créditos se nos hizo mucha gente la que llamaba, o sea, era una demanda muy grande y fue cuando empezamos a incrementar hasta la meta llegar a las 500 posiciones. Actualmente estamos en 300 porque ese tema ha disminuido en medida que se fueron entregando los créditos. Muchas de las llamadas no tenía que ver solo con solicitarlas, sino que este programa se levantó haciendo llamadas al censo de bienestar que previamente se hizo por parte de nuestros compañeros delegados y entonces las personas llamaban a confirmar si el servidor de la nación que les estaba llamando era un personal validado, porque por la pandemia se hizo telefónico todo el trámite. Entonces muchas llamadas estaban asociadas a eso. Por ejemplo, entonces sí tuvimos un momento de mucha saturación. En este momento ya estamos atendiendo casi la totalidad de pensiones, apoyamos vivienda, hemos apoyado distintos programas. Entonces creo que con las 300 posiciones en este momento ya vamos alcanzando la estabilidad, que no total, pero nosotros consideramos que llegar a 400 posiciones nuevamente nos va a ayudar a que las personas esperen menos, que no estén en una espera muy larga, ¿no? Que eso es lo importante, dar esta buena atención. Respecto al tema de las personas con discapacidad y el presupuesto está diseñado para atender a 1 millón de personas con discapacidad y conforme a la reforma constitucional le daremos prioridad a los niños y a los jóvenes, a las personas que viven en población indígena y a los más pobres de las ciudades. De tal manera que
con este millón de presupuesto, este millón de personas con discapacidad que estarían calculadas en este presupuesto, alcanzaríamos la meta propuesta y el compromiso del señor presidente que se hizo durante el proceso electoral de hace algunos años, que ese fue nuestro compromiso, 1 millón de pensiones. Nosotros atendemos en la pensión de discapacidad aproximadamente de adulto mayor aproximadamente a 2,5 millones de adultos mayores que presentan alguna discapacidad. Y en el rango de edad entre los 30 y 64 años vamos a atender a los más pobres. Entonces, esa incorporación la hemos venido comentando aquí en las conferencias, ya hicimos todo ese trabajo en campo y los vamos a incorporar de aquí a diciembre, esa es la meta, llegar al millón de aquí a diciembre y se mantenga este padrón en 1 millón de personas por ahora. Si los diputados tienen a bien ponernos más recursos, pues se los vamos a tomar muy a bien para que podamos atender a más personas, ¿verdad? Pero por ahora el presupuesto pues va diseñado de esta manera y hay que recordar que pues es un presupuesto y que la definición la toman los diputados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De no ser el caso, vamos a concluir aquí la conferencia del día de hoy, invitándolos a que mañana nos acompañen. Estará la subsecretaria nuevamente acompañándonos el día de mañana. Vamos a hablar sobre la pensión para el bienestar de personas con discapacidad. Muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias.